Vamos al capítulo 2, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Y si lo leyeron, va a estar bueno porque van a poder participar. Y arranca medio raro, ¿no? Dice el título sirviendo a los más pequeños. Y vamos a leer el pasaje. Y vamos a leer el pasaje. Así que les voy a pedir que si tienen las Biblias o las aplicaciones, la saquen, los vamos a usar. Yo voy a leer, no quiero leer todo yo, ¿sí? Así que me van a ayudar. Si tienen, vamos a hacer lo siguiente. Los que tengan Reina Valera 60, que es lo que habitualmente uso, vamos a leerlo, continúen. Y después vamos a ir viendo en otras versiones, que yo ya tengo, algunas cositas que por ahí quedan más claras o con un castellano un poco menos enroscado. Así que yo empiezo y alguno que vaya siguiendo, ¿sí? Del 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es Mateo 25, 31, ahora sigue el 32. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieren a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y este es un pasaje que Jesús, durante todo su ministerio, siempre evitó mostrarse como rey, o sea, no en forma abierta, y nunca, digamos, mostrando yo soy. Entonces, ahora ya en este pasaje, y ya sin nada, y próximo a su sacrificio, él directamente les dice, y se presenta, y el título donde arranca dice, el Hijo del Hombre, ¿no? Es el título favorito con el que Jesús se refería a sí mismo. Siempre salvo que en una parte dice, se menciona como rey. Ya acá ahí a los discípulos medio que ¿qué le pasa? Vino con toda la furia. Entonces, y todo este título es referido a su gloria, a quién representa, a quién es. O sea, en forma abierta. Y está hablando de un evento futuro, ¿no? Y es el juicio a las naciones. Acá en la NTV ponen el juicio final. Que uno lo tiene como... Sí, no sé. Ahora, después, es el momento de manifestación de toda su majestad y es el momento del juicio. Es una cosa que, por ejemplo, tratamos de evitar. No. Porque Dios es amor, así que como Dios es amor,
toda esa parte queda medio de costado, pero no es tan de costado. Y yo puse separación de unos y otros. Ahora, esto uno lo lee y ¿qué tiene que ver así con el servicio? ¿Y por qué usa este momento Porque después, cuando él empieza a dar todo su discurso, ahí empieza a decir, bueno, y cita ciertas cosas, ¿no? Puntuales que las vamos a ir viendo. Ahora, imaginémonos en este momento, porque siempre hay varios elementos que medio como que no los tenemos en cuenta, y es el hecho de decir, y por eso está en el libro, decía las aclaraciones previas, a quiénes se refiere todas las naciones, y todas las naciones, por ejemplo, en la NTV dice todas las naciones, tal cual acá dice, o todos los grupos étnicos. Otros dicen que los países, todos los grupos étnicos, pero no solamente los que estén en el momento de la manifestación, todos los hombres, desde el principio, desde Adán, todos delante del trono. Entonces, ese momento debe ser tremendo. Y dice que va a haber una separación. Eso de la separación, y ahí da un ejemplo, ¿no? Que no es una parábola, pero tiene elementos, como dice el libro, parabólico, o sea, con un lenguaje, digamos, con una ilustración. Está diciendo, identifica cabritos, como un pastor separa a los cabritos de las ovejas. Uno tiene a la oveja como un animal manso, obediente, y el cabrito todo lo contrario, es terquedad y pelea. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de ver alguna vez algún rebaño de ovejas, las ovejas suelen ser sumamente pacíficas. Por ahí sí, como todo ser vivo tiene sus choques, pero son animales en general dóciles. Y los cabritos generalmente están haciendo lío, contenerlos en Córdoba me gustaba ver eso, saltan, molestan, eso de más loco que una cabra. De la nada arrancan y empiezan, o sea, sí, entonces, y esto sin ninguna connotación política, los de la derecha son buenos, los de la izquierda, ni Jesús los quiere a la izquierda, no es eso, no, es el hecho de decir, por poner un punto y otro, ¿no? Decir, unos y otros, es una separación, está hablando de eso, nada más. Es más fácil separar a la izquierda y a derecha que arriba y abajo. Entonces, hay una separación ahí, y es bien clara. Ahora, imagínense que uno no lo tiene en cuenta, ¿no? Y ahora, cuando Jesús habla de por qué la separación, arranca, y es donde yo quiero hoy. Esto en el libro lo ven al final, pero yo lo quise poner acá, porque unos y otros, separa a unos y otros, a los, digamos, salvos y a los no salvos, o a los que entran en la gloria del Señor y a los que no. Pero en los dos grupos tienen algo en común. Si uno lee el pasaje, ninguno de los dos reconoce a Jesús en el servicio que brindó o en la falta de servicio. Porque Jesús le dice, ¿por qué a unos porque hiciste esto, y si lo hiciste a cualquiera de estos pequeñitos, o a mis hermanos más pequeños, o sea, me lo hiciste a mí. Y al otro, porque no se lo hiciste a ellos, no me lo hiciste a mí. Y acá vamos a hacer la aclaración. La salvación sigue siendo por gracia. No es que si de ahora en adelante voy a empezar a servir porque si no, no sé qué pasa el día del juicio. No está hablando de eso Jesús. Y acá está, el motivo del servicio no es para salvarnos. La salvación sigue siendo por gracia, pero el tema está de decir, hay una demostración de que mi fe tiene que manifestarse en lo que soy, en lo que vivo. Y ahí hay una pregunta que Marcelo hizo al principio, ¿cuál es la motivación o en qué servís? Entonces, cuando uno piensa en la vida cristiana, a veces suele tener la idea de que nuestra vida son compartimentos estancos. Entonces, yo tengo una vida de fin de semana en la iglesia,
tengo una vida en determinado horario laboral y otra vida en el horario familiar. Está bien, si me gusta vivir como esquizofrénico, es un buen modelo, pero no sé si está tan bueno, porque nuestra vida no pasa por ahí. Nuestra vida es una cosa integral. Lo que soy, lo soy en todas partes. O sea, y en algún momento, si yo oculto algo, se va a saber. Dios se va a encargar de mostrarlo. Dios se va a encargar de mostrarlo. O yo mismo, sin querer, lo voy a mostrar. O sea, no puedo evitar lo que soy. Entonces, si yo digo que soy salvo y que tuve un encuentro con el Señor, todos los aspectos de mi vida tienen que ir mostrándolo. De hecho, estamos hablando este año de influir en la sociedad, en donde nos movemos. Y el servicio cristiano es un poquito eso, es esa demostración. Hay viejos refranes, ¿no?, que tiraban abuelos y bisabuelos. Haz el bien sin mirar a quién. Y algo de lógica tiene. Por ejemplo, si uno mira en la historia de la Iglesia, muchas de las... Después se constituyeron en órdenes religiosas o monásticas, pero empezaban siendo lugares de servicio, puntos en el medio de los caminos, para que la gente que iba por los caminos, que no eran seguros, o sea, no hemos avanzado nada en 1000 y pico de años, entonces ponían un punto donde siempre se agregaba un poco más de agua y se estiraba la sopa o el guiso, y había un lugar donde dormir, donde el peregrino podía posar. Y era un servicio. Esos monjes o gente que se dedicaba a esa vida, lo hacían por servicio. Entonces, el servicio cristiano es la esencia de nuestra vida a veces, y no lo entendemos. A veces se ha perdido, ¿no?, la figura, o sea, está en algunas iglesias, lo siguen usando, el diácono. Acá está el ministerio de servicio, que es lo mismo, vamos. Entonces, ¿eso qué hacen? Entonces, no, yo no, hermano, yo no puedo hacer nada, no, nada más recibo a los hermanos. Ah, no haces nada. Sos la cara visible de lo que nosotros decimos que somos como comunidad. No es cualquier cosa. Un buen saludo, algo que te haga sentir cómodo en la entrada, no lo hace cualquiera. A ver, yo no soy de las personas más simpáticas, me cuesta bastante, no es que no lo pueda hacer, pero por ahí yo estoy haciendo otra cosa, y no es que es mejor o peor, no, todo lo contrario, es distinto, es esa diversidad. Ahora, en este servicio, tengamos en cuenta esto, el servicio cristiano es principalmente, y Pablo lo pone clarito más adelante en una de sus cartas, que hagan el bien mayormente a los de la familia de Dios. ¿No? Primero a ellos, o sea, en el sentido de decir, si veo la necesidad de mi hermano, y acá radica la cosa, no lo hago porque voy a ser salvo, no lo hago porque sumo puntos. Algunos viven en algunas iglesias como en la película Harry Potter, ¿no? Y es una competencia entre 10 puntos para Gryffindor, porque no es así. La vida cristiana es, lo hago porque yo veo en mi hermano a Jesús. Ese es el corazón del servicio. Porque Jesús murió por él. A mí me mandaron un sticker que me gusta mandarlo así en forma de broma, ¿no? Jesús te ama, le cuesta, pero te ama. A veces es verdad, no es que, a ver, y no es por eso, porque necesariamente somos todos buenos amigos y nos queremos mucho, no, porque nosotros cantábamos una canción, yo me acuerdo, era adolescente y cuando trajeron esta canción en un campamento, claro, en un campamento uno está fuera de la realidad, en un momento especial, somos todos buenos amigos y por otro lado no queremos que termine el campamento porque tenemos que volver al colegio, Y entonces, y cantaba, ¿no? Entonces en un momento el mismo muchacho que había enseñado la canción dice, bueno, ahora a ver si nos dejamos de amar y podemos prestar atención y seguimos con nuestro culto, porque era, yo te amo en el amor del Señor y en tu rostro puedo ver la gloria de mi Rey. Yo te amo en el amor del Señor. Entonces, sí,
Eso delata mi edad. Y cantábamos, entonces, claro, y todos nos emocionábamos, y ya era el Señor manifestado, era la enramada, era algo tremendo. Después nos matábamos, bajábamos el micro en la puerta de la iglesia y ya se ha habido el amor. Pero el servicio va en eso. Ese coro sí interpretaba eso, el hecho de decir, así como Jesús me amó y me rescató y vio lo que yo era, también lo hizo con mi hermano. Y yo a mi hermano tengo que reconocer eso. Entonces, cualquier cosa que haga es porque la hago para el Señor, no porque lo estoy viendo en mi hermano, estoy reconociendo eso. No solo la creación, sino la obra redentora. Ahora, vamos a ir con el otro. El tipo de servicio. Y acá vamos a ir de vuelta a la palabra. Entonces dice... La voy a leer en la NTV. Y dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Son ejemplos prácticos, son ejemplos simples y están al alcance de todos. A ver, ¿quién no puede hacer alguna de todas estas cosas? Se necesita saber mucho de la palabra, un conocimiento, ser un maestro. Mucha teología tampoco. Ejemplos prácticos. Y Jesús está hablando de eso. Ahora decís, no, ¿y yo cómo voy a hacer esto? Voy a ir a la cárcel. Pero sí, el Señor te está pidiendo, y en este caso estaba hablando Jesús, y ¿cómo? Yo hace un rato dijiste que este servicio es para los de la familia de la fe y vas a ir a la cárcel. Muchachos, no nos olvidemos de que hay un montón de hermanos nuestros presos, no porque se convirtieron en la cárcel solamente, y bueno, tenemos que verlo también, sino porque hay gente que por causa del Evangelio está presa. Y está bien, por ahí yo no lo puedo visitar, pero sí me puedo acordar de él, sí puedo estar pendiente y sí me tiene que preocupar o poner la vista en eso. Y habla de visitar, no de sacarlo de la cárcel, porque no, por más que quiera no me excede. Cuando dice, estuve enfermo y me visitaste, ahí había todo me acuerdo en una iglesia donde nos congregábamos, había gente que por ahí no hacía nada, pero iba todas las semanas al hospital ahí cerca de la iglesia a visitar y orar. Y no es que iba a ser un culto, porque después a veces no. Los cristianos estamos siempre al borde de... ¿Cómo podría ponerlo en palabras? Casi rayando en lo ilegal. Porque decimos, vamos a visitar a los enfermos y queremos darle tantas cosas que después terminamos molestando. Claro, pues de repente vamos a visitar a los enfermos. Cambie esa cara en el nombre de Jesús. Cambie esa cara si está mal. Visitalo, acompañalo, orá por él si querés, pero no me hagas un culto de avivamiento en terapia intensiva o vamos a terminar presos. Y con justa razón. Entonces, habla de visitar, no de curar. Y esa es la otra. Muchas veces no hacemos o no servimos en estas cosas o nos olvidamos de un ejemplo sencillo. No, a ver si yo oro y no se sana. ¿Y? Si eso es potestad de Dios, no tuya. Pero a veces confundimos. En esa confusión dejamos de servir. Y en ese dejar de servir, no sea que tu lana se esté empezando a poner menos mullida, se ponga un poco más tiesa y te salgan los cuernitos y vayas a la izquierda. Ojo. O sea, hablábamos en el sentido de decir, me parece que no estamos entendiendo. Después, dar agua, no saciar. Pero, ¿qué es esto? Eso que vos tenés es lo que hace la diferencia. Nada más. 5 panes y 2 peces. Los discípulos que dijeron, ¿pero qué es esto para toda esta multitud? ¿El chico era tonto el que llevó los panes y los peces? No. Él sabía que eso era la diferencia. Él escuchó, dadles vosotros de comer.
Y ese chico no estaba en el grupo de los 12, pero entendió mucho más rápido que lo que él tenía puesto en las manos del Señor, ya después el resto lo hace Él, ¿no? Yo tengo esto es lo que tengo y esto es lo que soy. Ese es nuestro servicio. Entonces cuando dice, tuve sed y me diste de beber, bueno, fenómeno. No quiere decir de que lo saciaste, porque va a volver a tener sed, pero ese momento que lo pudiste hacer, o te preocupaste durante un tiempo, uno habla siempre del buen samaritano, pero este buen samaritano, durante el tiempo que el hombre estuvo reponiéndose y convaleciente, se ocupó de él. Después la historia termina ahí, no necesariamente después le tuvo que dar trabajo ni estar todo el tiempo. O sea, es un momento ese servicio. Brindar abrigo, no suplir todas las necesidades. Vos podés dar, o sea, al compartir. Y no por eso te vas a quedar sin nada. O sea, son ese tipo de cosas que a veces perdemos de vista. Entonces, con estos ejemplos prácticos que hacía Jesús, era el hecho de decir, confrontar, mirá con qué cosas yo estoy evaluando. Y realmente entonces uno se tiene que empezar a replantear. Cuando uno sirve, no es solamente, él sirve porque está dando una clase. No, es parte. Pero yo a lo mejor estoy fallando en que veo a alguien que necesita algo y no lo hago. Y mi servicio tiene que ser, como dije antes, no tenemos una vida con compartimentos estancos, con una cosa toda fragmentada, no, es una cosa integral. Entonces, mi servicio no es solamente lo que se ve o lo que puedo hacer, que eso es otra de las cosas que tenemos que cambiar a veces la manera de pensar. El servicio no es lo que hacemos en la iglesia solamente, sino es la manera práctica con que encaramos nuestra vida. Es algo que tal vez lo aprendimos mal, porque se van confundiendo las cosas, porque a veces esos hilos son pero muy delgados, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a diferenciar esto, empieza a ver, ¿no? Entonces, en el libro decía que muchas veces las iglesias en la comunidad les es más fácil pintar una pared que diga Jesús salva que encarar el proyecto de abrir un hospital. A veces lo pensamos de esta manera, ¿no? Y pero yo estoy anunciando el Evangelio. Pero anunciar el Evangelio también implica que pensemos que somos actores de esa sociedad donde nos movemos. Y ahí se ve el servicio. Yo llegué a ver de chico esa iglesia, que era un pequeño pueblo que vive muy feliz. Y que, si vos decías, mire, soy evangélico, ya te miraban, no te miraban raro por decir que eras evangélico, pero te miraban con el hecho de decir, qué loco, qué buenos que son ustedes, porque ustedes son distintos. O la palabra tenía un valor, porque esa palabra estaba respaldada por una acción. En algún momento de la historia crecimos y bueno, se nos colaron cabritos dentro de las ovejas. Crecieron cizañas y trigos juntos. Y no es nuestro deber andar separándolos, porque acá bien vemos quién lo va a hacer. Pero eso nos valió de que nos empiecen a señalar con el dedo y a veces, lamentablemente, con motivos. Entonces, si pudiéramos dejar de lado eso y volver otra vez a esas raíces de decir, que vean en nosotros algo distinto. Hoy es un momento especial para la sociedad, para que eso lo vean. Como decía la cancioncita esa fea que habían sacado hace unos años, Johnny, la gente está muy loca. Y sí, la gente está muy loca, cada vez está peor. Entonces, si nosotros nos enganchamos en esa locura, mal vamos a poder servir, o nuestro servicio va a ser casi sin efecto. Ahora,
Mientras anunciamos el Evangelio, servimos. Yo daba el ejemplo al principio de esos lugares que después terminaron siendo algún tipo de monasterio, pero eran lugares para que los peregrinos pudieran descansar, pudieran comer, tuvieran un lugar seguro y pudieran seguir su viaje. Muchas veces nos da un poquito de miedo, ¿no?, que la iglesia se involucre. No, porque si me involucro voy a tener que empezar a tomar otra actitud. Bueno, eso es servicio. Eso también es servicio. Y qué sé yo, hay gente que empieza a pensar de que no, yo ya estoy para otras cosas. ¿Y para qué otras cosas? A ver, escúchame, la Biblia ya está escrita, o sea que eso de que vivimos el capítulo 29 de Hechos es un poco, digamos, metafórico. Simplemente que el libro de Hechos no termina en un amén y no cierra el libro por ningún lado, es porque nosotros seguimos esa historia, pero si vos querés seguir esa historia, te tiene que acompañar el mismo tipo de señales y esa misma motivación que acompañaba a esos protagonistas del libro de Hechos, para que esto siga siendo Hechos 29. Entonces, muchos quieren, no sé, reescribir la Biblia, sentirse, o son más buenos que Dios, y dejan de servir. Y yo tengo una... A ver si lo puedo ver. A ver, ¿dónde está mi cursorcito? Se me fue. A ver, ahí está. ¿Qué dice? Es un juego de palabras. No es que el que no sirve porque ya está todo perdido, no. El que no sirve, el que no brinda servicio, no sirve. Es una frase que es un juego de palabras, pero es así, el que no sirve, no sirve. Sí, yo siempre pongo ejemplos de rugby, porque es un deporte que me gusta. Y yo la otra vez mandaba una foto en un grupo, que está una formación de una primera línea, esos que van a hacer el scrum, pero la primera línea, que son los gordos, los que uno dice, los gordos, esos que no tienen, parecen... Hay un pilar, que encima es el puesto más feo, más sacrificado, el que golpea, el que aguanta. Y era un jugador de los All Blacks. Más de 100 test match, o sea, más de 100 partidos oficiales. Jamás hizo un try, o sea, jamás apoyó la pelota. ¿No? Vos decís, pero ¿cómo? Uno de los All Blacks, todos hacen try, todos. Jamás en su carrera hizo un try. Más de 100 test match. Pero es uno de los mejores pilares a nivel mundial. Nigel Owens. ¿Por qué? Porque el tipo se cargaba ese scrum, estaba donde le pedían, era el que se golpeaba para que los otros pudieran hacer el try, para que el otro jugara, para que el juego fluyera. El trabajo sucio. Y a veces hay cristianos que, no, si yo no subo al púlpito, o sea, nah. Orá por los alimentos. ¿Cuánto hay? No. Yo he visto gente así en mi vida y digo, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y decía, el que no sirve, no sirve. Y prefiero decirlo yo y no que venga y me lo diga Dios, ¿no? Y eso lo vemos en el ejemplo negativo que dice, a mí no lo hiciste. Y el hecho de decir, y los más pequeños, muchos piensan que servir, no, y yo ya estoy para servir, mínimo en el CFC. Pues claro, que haya gente, no, que voy a ir a servir a San Fernando, ¿por qué? Porque es una manada pequeña, porque la necesidad la vas a tener ahí, y está bueno ser un militar de carrera, pero tus conocimientos bélicos los vas a demostrar en la trinchera. Foto que a mí me quedó grabada de hace 40 años, el día de la rendición, Argentina en Malvinas. Moore, que era el comandante en jefe de las tropas británicas, obviamente no había estado en el desembarco inglés, pero ¿qué imagen daba? Moore está con su ametralladora atrás, el fusil de asalto que usaban los comandos ingleses,
ropa de combate sucia, porque estuvo, y nuestro comandante, jefe de toda la operación, botas lustradas, peinado a la gomina, ropa de... Flaco, estabas en la guerra y estabas en el frente de batalla, y encima perdiendo. ¿Qué me habla? ¿Quién era? Digamos, ¿cuál era el ejemplo de servicio? ¿La tropa a quién va a seguir? Y yo voy a seguir a este que está a la par mía. La trinchera hace al soldado, no solamente, y eso es el servicio. Cuando vos lo haces y no mirás donde no ponés excusas. Entonces, en esa parte quiero estar. El mayor servicio es presentar la salvación. Obviamente, si no anunciamos la salvación, o sea, el plan de Dios, no estamos sirviendo como iglesia. Pero si yo no hago las otras cosas y mantengo ese equilibrio entre lo netamente espiritual y lo que la gente puede ver, percibir, oír, puede recibir, estoy fallando. Tiene que haber un equilibrio. Las obras prácticas muestran ese camino. O sea, Santiago es claro. Si uno leyera, vos decís que tenés fe, bueno, mostrame tu fe por las obras. ¿Cómo te manejás? ¿Cómo vivís? Tu servicio, ¿cuál es la motivación de tu servicio? ¿Estás sosteniendo a tu hermano? ¿O mirás para otro lado? Y acá está, reconocer en el otro a Jesús cambia la perspectiva. Es lo que hablábamos hace un ratito. Si yo tengo en vista que mi hermano es la obra redentora de Cristo, va a cambiar y voy a hacerlo todas las veces que sea necesario. Puede ser un poco autorreferencial, pero nosotros íbamos a tocar con el grupo que teníamos cuando éramos chicos, con mi hermana y otros chicos, tocábamos rock y tratábamos de no tocar en la iglesia. ¿Por qué? Porque la idea era que íbamos no ganar gente, a ver cuánta gente llevábamos y hacer un mega recital y un mega evento, nunca nos tomamos muy en serio ni nosotros. Sino era el hecho de decir, nos gusta esta música, nos gusta compartir y comparto el mensaje. Entonces, ¿pero qué pasaba? Vivíamos de esa manera y lo tratábamos de llevar, de bajarlo, de sacar un poquito a Jesús del templo y llevarlo a... Y nuestro público era gente que solía estar donde nadie quería ir, entonces en barrios más bien marginales. Yo siempre dije que nunca nadie vino descalzo, estaban todos calzados, con ese juego de palabras que me gusta hacer a mí. O sea, nosotros teníamos, nuestro público decíamos, no les gusta la canción y terminamos a los tiros, ¿qué hacemos? No importa, vamos. O no decían, miren, pero en la iglesia, ¿no? ¿Y cuánto cobran? No, no cobramos. ¿Cómo no cobran? No, no cobramos. ¿Por qué? Porque Jesús no cobraba para ir a... pero ustedes decían, hacé lo que quieran, no cobramos. Entonces, Dios nos iba proveyendo. Así íbamos comprando de a poquito equipos, cosas. La poníamos de nuestro sueldo porque no es tampoco que nos dedicábamos, a ver, no vivíamos de eso. Lo hacíamos como un servicio porque nos gustaba hacerlo y nos sentíamos bien haciéndolo. Entonces, siempre estábamos con ese tipo de gente. Y fueron años muy, muy ricos para mi vida. Porque reconocíamos a Jesús en el otro, o queríamos que el otro también pudiera experimentar lo que nosotros habíamos experimentado. Era otra de las cosas. Yo lo digo, nací en la iglesia, aunque era un hogar a dos aguas, el mío, porque mi papá no iba a la iglesia, pero no me impedía ir tampoco. O sea que el Evangelio lo conozco desde chiquitito. La iglesia me tocó vivirla de todas partes, sentado en un banco, del lado de adentro, ver. Pasé por varias congregaciones, pero el tema es, yo después cuando tuve una, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces en una predicación entendí de que yo no hacía falta que contar un gran testimonio. ¿Por qué? Porque precisamente Dios me había guardado de todo eso. Entonces yo tenía una vida, Dios me decía, pero vos tenés una vida recontra cómoda, ¿no te diste cuenta? Entonces mostrar la contrapartida, se puede vivir distinto. Entonces ahí empecé a decir, yo también puedo compartir, entonces yo también puedo mostrar. Y mi servicio empezó a cambiar, la motivación empezó a cambiar.
Entonces, esto yo creo que es el centro de todo lo que estuvimos hablando hoy. No sé si tienen alguna duda hasta ahora o quieren hacer alguna aclaración o quieren aportar algo, no tengo problema. O si no, quería agregar sí. que también en la mirada de esta mirada, ¿no es cierto?, de que al hacer algo con la motivación de hacerlo para Jesús, no sea ni, o sea, no solamente abocado a la iglesia, también a la, digamos, a la sociedad donde nosotros nos movemos, pero también a la familia, porque a veces es un tema que no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, en la iglesia somos los mejores, grandes siervos, pero en la familia como que, bueno, Empezar por casa. exactamente, ¿no? Yo estoy acá como siervo, como dijo Jesús, ¿no? Entonces también presentar esta motivación. Hay muchas mamás jóvenes, uno respeta el cansancio, el trabajo y todo, pero también lo estoy haciendo para el Señor y el amor y la perspectiva que yo pongo en ese servicio, el niño lo tiene que notar, que no es, ay, bueno, hay que hacerlo porque, sino también ver a Jesús, estamos mostrando a Jesús a nuestros hijos y nuestros hijos van a responder a esa tarea tan noble y tan preciosa que se lleva adelante en el tiempo de la maternidad o en el cuidado del esposo también, ¿no? Se descuida esto, ¿no? Entonces, sí, en la iglesia son los mejores siervos, pero que no te toquen algo en tu casa porque listo, son los hijos. Y eso es un buen ejercicio también, ¿no? Sí. Sí, no, estoy con respecto a la familia. Vos hiciste ya el comentario de que, bueno, mi hermano era creyente. Si bien nunca nos prohibió ir, siempre estaba el tema de que había cosas que no se compartían de la misma manera. Pero fue todo un tiempo en el que fuimos mostrando el tema servicio. Y el día que yo estaba esperando, fue un día muy especial, ¿no? Es decir, el día que mi marido aceptara al Señor como Salvador, ese día fue bastante difícil, porque a las 9 de la noche me dieron un diagnóstico irreversible. Ya no había tiempo para nada. Y a las 11 de la noche, las palabras de mi marido fueron: Gorda, ¿cómo puedo hacer para ser como ustedes? Entonces, ahí estaba cumplido el tema. Durante 16 años habíamos hecho una función de servicio dentro de la familia. Me aceptó al Señor, ¿no? Con la prueba la salida. Porque la prueba era que no había posibilidades, algo que Dios hiciera un milagro. Pero la salida fue que ese día le aceptó al Señor y ese poquito tiempo que duró, 6 meses, en ese tiempo vivió una vida distinta y si no, no hubiera aguantado lo que aguantó. Y esto que hablan, o sea, obviamente yo lo viví y disparó otras cosas en mi caso, ¿no? Porque como adolescente tuve mi conflicto, ahora que me hago amigo de mi viejo, vos te lo llevas, señor, ¿qué me estás haciendo? O sea, o agarrarme el síndrome, ¿no? del hermano mayor, ¿cómo? A aquel que es un atorrán, le da la... Y a mí que ni te pedí un cabrito, mira. Pero ahí fue donde Dios empezó a trabajar. Y ahí es donde empecé a entender, ¿no? Eso también. Y lo que decía Nora en cuanto a la familia, es cierto. Hay testimonios, hay un predicador que yo creo que fue una de las grandes voces del siglo XX, que fue Tozer, Aidan Tozer. Su lápida dice, un hombre de Dios. Pero tuvo un pequeño gran defecto, que siempre le pasó factura a la familia.
no se apartaron del camino, pero tuvo algo. Él era tan concentrado en lo que Dios le había llamado, que siempre hubo cierto descuido, y los hijos le reclamaban cierto desapego. La congregación le decía, pero pastor, mire, le pagamos, no quiero auto, porque es un lujo y yo puedo viajar. Y la familia, pero papá, dale, llueve, dejate de jorobar. No vivía en un clima agradable, pastoreó en Canadá y en Chicago, o sea, clima bastante hostil. O rechazar todo, y a veces estaba con serios problemas económicos, y no es que la iglesia no sostenía, sino que él era un cabezota, y la familia le pasó factura en esto. Y es triste, ¿no? Porque de repente fue realmente un gran hombre de Dios en un montón de cosas, y uno lee los libros y todavía sigue desafiándose, y las cosas que él plantea, pero en esos pequeños descuidos, ¿no? Y yo cuando no le decía esto, y en este es un caso, digamos, feliz, pero hay gente que es casos peores, ¿no? Donde no mostrar adentro, ¿no? Lo que somos, no servir a la familia, y entonces se pierde todo. Entonces, queda tiempo, podríamos seguir hablando, son las 8:20. He ido con el pie un poco en el acelerador, pero además no era un tema demasiado extenso, sino que es algo para que nosotros pensemos. Y esto es tarea que la podemos hacer ahora y tomamos unos minutos. Y acá dice que se junten de a dos. No se junten de a dos. Pero yo les invito a que nos tomemos un ratito y pensemos. Los ejemplos eran prácticos: dar de comer, dar de beber, cubrir y visitar. En la cárcel, en el hospital. De todas esas cosas básicas, ¿cuántas hacemos? Y si las hacemos, ¿cuál es nuestra motivación? Ahora, si yo entiendo eso y yo puedo ver a Jesús en los demás, entonces el Señor mismo me recompensa. Y estaría muy bueno, ¿no? Que no solamente cantar como en el viejo himno, cuando allá se pase lista, mi nombre yo feliz responderé, sino que diga, vení, vos venite de este lado, vos sos de los benditos de mi Padre, porque hiciste todo esto, aunque yo no me haya dado cuenta. En Hebreos dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, hemos tenido nosotros hace poco, como iglesia, un desafío, hace unos años, de servicio, con gente que no conocíamos. Hoy ya se fueron, no importa, pero lo que tuvimos que hacer como comunidad lo hicimos, y con sobradas muestras de eso. Hasta tenemos esos ejemplos locales, prácticos, buenos. No nos quedemos, no dejemos de hacerlo. Hay nuevas formas, qué sé yo. Empecemos para algo nos dio la cabeza el Señor, ¿no? Y pueden salir cosas interesantes de lo que uno se proponga a los pies del Señor. Que no sea solamente vivir en experiencias enramadas, donde Dios se me manifiesta a mí y me quedo acá que estoy bárbaro. No. ¿Tenés todo esto? Listo, aplicalo. Jesús era práctico. Y sí, pasaban cosas, pero Él iba sirviendo, y Él iba sirviendo. Por ejemplo, si decimos que hacemos un servicio, ¿no? Y cada uno hace un servicio determinado, conforme a lo que no solamente su capacidad, sino también la disposición que puedan tener en algo, empezamos a formar un equipo. Y la iglesia tiene, yo creo que ser un equipo de trabajo, donde unos van a hacer una cosa y donde otros van a hacer otra. Entonces, es lo ideal de que pensemos, yo tengo que servir porque estoy ayudando a otro más a servir también, y la iglesia empieza a funcionar y se empiezan a manifestar así, yo creo, los dones que el Señor tiene preparados. Entonces, hay una cosa, sí. hermano. El ejemplo que le damos nosotros a nuestra familia, como dijo el hermano Nora, es tan importante porque transmitimos a nuestros hijos, nietos, a nuestras generaciones esa bendición, lo digo por experiencia. Mi papá
rosario, nos llevaban a nosotros, éramos 5 chiquitos, y nos ponían esquina por esquina a cantar sobre el Padre de Dios puede cambiar tu ser. Él dedicaba 2 minutos, 5 como mucho, 4:16, y entre mi mamá con mi hermano en brazo repartía folletos. Y eso era todo esquina por esquina. Cuando el Granero está lleno de iglesias evangélicas, lo escuché por el programa de Jorge Lanata, y lo mismo hermano refinería, y así todos los años, a pesar de lo que hoy es hoy a causa de la droga, como que la iglesia se quedó. Pero lo que es más importante es de que todos nosotros, como hijos, seguimos el mismo camino que le damos a nuestros padres, el servicio al Señor, y sin pedir paga ninguna. Y por ende lo pasamos a nuestros hijos, y ahora lo estamos pasando a nuestros nietos. Y nuestros nietos le están enseñando a los mayores, a los menores. Yo loco, me dice, dale, barrí ahí que la abuela no puede hacer todo. Yo que estoy hacerlo como un servicio. Es eso. Me gustó esto que dice, ¿no? Que son actos simples, actos pequeños, y si bien hay muchos servicios que podemos hacer, en estos ejemplos que puso Jesús en esta enseñanza, podemos decir que son prioridad. Y haciendo un repasito, ¿no? Dar de comer a los hambrientos. Hambrientos pueden ser necesitados emocionales, espirituales. Él decía, no solamente salvación, pueden ser hambrientos que están necesitando un espacio de escucha, hambrientos que están necesitando un estímulo, un consejo, dar agua a los que tienen sed. Bueno, puede ser también sed espiritual, no solamente la sed material. Recibir en casa a los extranjeros. Qué bueno esto de abrir las casas. Y qué importante que lo veamos como un ministerio, como un servicio. Y les contaba yo la otra vez en la introducción que en nuestra congregación se destaca porque tenemos muchas viudas y son solas, o sea, ya muchas viven solitas. ¿Por qué no un matrimonio, ofrecerles un día, que vayan a tomar un té, ofrecerles ir a tomar algo juntas, juntos, y tener en cuenta o abarcar a esa persona que está sola, ¿no? Y cuando hablo de números son como 40, y en la pandemia 40 viudas, se sumaron 7 mujeres más, o sea, tenemos 47 viudas o mujeres solas, y tengamos peso también por estos que están quizás necesitados, ¿no? No son extranjeros, pero podemos recibirlo en casa, proveer ropa para los que necesitan, atender a los enfermos, o si no tenemos el enfermo en la casa, que es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, hacerlo como para el Señor, pero también sostener quizás al que está atravesando una enfermedad, visitar, bueno, acá pone como en la cárcel, pero ¿por qué no que sienten una carga, realizar esta tarea, ¿no?, de visitación hacia alguna persona que está a veces descuidamos la visita a los hospitales y cómo pega cuando, a mí me ha pasado cuando mi mamá ha estado mal, que ha estado internada, y que viene alguien, yo estoy cuidándola, y viene alguien y te visita, qué bien que te hace, aunque sea ese ratito que viene y que no impone, como decía Martín, que no sale con cosas raras, pero que te da una palmada en la espalda y que uno siente que están con uno en ese momento. Son pequeños actos de amor, pero qué importantes que son en el momento en que uno lo necesita. Y la persona no se olvida más cuando uno lo visitó en un momento de dolor, de enfermedad, en un momento en que estaba solo, cuidando quizás o cuando nace un hijito también, alegría, no solamente en los momentos de tristeza, es un servicio también que hacemos al hermano, compartir las alegrías, ¿no? No solamente en los momentos difíciles. Así que la perspectiva esta que abre Jesús es completa, si bien hay muchísimo más, pero lo podemos definir en estos pequeños actos de amor.
sufrimientos, hay mucha gente encarcelada en sus patologías, hay mucha gente encarcelada dentro de su hogar hoy en día, todavía sufriendo las consecuencias de la pandemia. Hay gente encarcelada en sus problemas, en sus trabajos, que no tienen la fuerza de cambiar, no tienen la fuerza de salir, que no tienen la palabra de orientación que los pueda sacar de esa cárcel. De alguna manera, cuando uno tiene determinados hábitos o determinadas formas de vida que a veces se tornan hasta enfermizas, son gente encarcelada, tóxicas. Y entonces Dios nos da la oportunidad de estar atentos, de mirar la necesidad del otro, de mirar el rostro. Es lindo mirar el rostro del otro. Está bien que ahora últimamente estuvimos tapados por el Pero Isaías 61 cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Que también está relacionado a esa palabra profética, ¿no? Claro, ¿no? Y mirar el rostro. Encarcelados, habla de las cárceles ahí también, ¿no? Claro, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y fue su presentación en público. Jesús inaugura su... Muchachos, se cumplió acá lo que dice. Y lo hizo. Por eso después, al final, cuando cierra todo discurso, cierra con lo mismo. Sí, cuando ya estaba acercándose la hora, dice que él habla con los discípulos. Así que es como que... Yo quisiera decir algo más. Cuando uno mira el rostro de la persona y el Señor te pone carga o algo, y le preguntas cómo estás, cuando Dios te manda, la persona se abre. Se quiere. La persona se abre. Sí. Generalmente uno contesta, no, bien, todo bien. O te puedo decir, ¿bien o querés que te cuente? Y hay que estar dispuesto a decir que te cuente. Eso es abrir cárceles. Eso es abrir cárceles, ¿no? Entonces, es lindo mirar, les decía, es lindo mirar el rostro del otro porque uno puede ver cómo está, ¿no? Y yo le digo al coro, es importante lo que expresamos con nuestro rostro más que lo que cantamos. Más que lo que cantamos. Aparte que de decir que si el final sale bien es como que todo sale bien. ¿No es cierto? El final tiene que salir bien siempre. Pero eso es una puerta para abrir cárcel. ¿Cuánto tiempo tendrá más o menos desde que hizo eso? ¿1000 años? Isaías, unos 750 años antes de Jesús. 700 años. Sigue teniendo un impacto chocante. Que venga una persona, en este caso Jesús, y venga a decirle a la mentalidad de esa época, incluso la de ahora, servir al rey como servir al más pequeño. ¿Cómo va a servir al más pequeño? Si sirvo al más pequeño, ¿qué beneficio voy a tener? Mejor sirvo al más grande. Que vengan directamente a decirte eso es mucho más difícil, tratar de ver al rey como alguien mucho más. Claro, es que eso es el mensaje radical. No es un servicio como contraprestación. El servicio es un acto de amor y de obediencia. Y que verdaderamente sirviendo al más pequeño está sirviendo al más. Sí, la palabra habla de recompensa. Sí. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. O sea, no lo vamos a hacer con la recompensa, pero
mucha necesidad afuera y nosotros estamos pecando por esto. No le estamos llevando, aunque sea el vaso de agua fría. Con esto voy a cerrar. Allá lejos y hace tiempo, cuando no había worship, simplemente cantábamos los coritos. Claro, porque es worship. Simplemente cantábamos los coritos y no solamente consumíamos, bueno, no quiero ser malo, pero el MTV cristiano no existía. Y entonces, bueno, venía uno que sabía poner los dedos en la guitarra y te traía en 3 acordes, y bueno, como podíamos íbamos sacando y escuchábamos, no, porque fulano hizo... Acá se hacían canciones que estaban buenas, entonces después las bajábamos a veces. Y había, voy a citar 2 o 3 canciones, ¿qué es esto? Una decía, el amor fue más que una dulce palabra cuando en la cruz el Hijo dio su vida, y ni el más hermoso canto podrá reemplazar esa gota de agua que en su nombre das. Conocerán el amor de Cristo cuando vean su amor en ti y sabrán que Cristo vive cuando viva en ti y en mí. Conocerán que hay esperanza por tu fe que apoya en Él. Demuéstrales que Él ama, no solo con palabras, sino con tu ser. Claro, uno no quería cantar eso porque te manda preso. Es más lindo decir, Señor, que esto, que el otro, pero eso te manda preso. Porque vos estabas diciendo algo, declarando algo en serio, o decir, este es el momento para actuar en cada rincón, en cada lugar. Nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. O decirte, baja a Dios de las nubes, saca a Dios de los templos, llévalo a la fábrica donde trabajas, déjalo en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensás que está muerto, estás equivocado. Y sigo, porque había un montón de... Estas canciones como que no, estas saquémoslas que son canciones de protesta, ¿qué onda? Mejor a tus pies arde mi corazón, que con eso no... Pero ese es otro tema. Pero ese tema es decir, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo o sea, es hermosa la adoración, invertimos tiempo precioso, y gloria a Dios y en la casa y todo, pero también este equilibrio que vos decías, porque tenemos que llevar el Evangelio integral. Y Dios se goza de nuestra alabanza. Obvio, pero también está pidiendo que nosotros demos ese vaso de agua, demos esa comida, demos esa ropa, liberemos de la cárcel. Así que bueno, son muchas cosas que nos llevamos para pensar. Que Dios nos dé estrategia para que entre todos como iglesia podamos ser iglesia en el lugar donde estamos. ¿Dónde está? Desde la casa, la comunidad, el barrio, así que bueno, gracias por la participación. Si no entendieron, después miren el video, escuchen el audio y digan, ¿qué dijo este acá? Pregúntense todo y no hay problema de que me pregunten nunca. O sea que bueno, ¿qué tal si... ¿Qué tal si...